Vamos a hablar con Carlos Pineda. Carlos, ¿está por aquí? Ahí está. Carlos Pineda es auditor interno de sistemas de Banismo. Y vamos a hablar con Raúl Romero, que es director comercial de Nequi. Raúl, ahí se nos acerca también. Y van a ser parte del panel sobre transformación de la industria financiera, de la cual hablamos un poquito. Solo para presentarlos, perdón. Carlos es ingeniero en informática y tiene 18 años de experiencia en el área de tecnología, de los cuales 13 son en el sector de banca certificada en el marco del trabajo COVID. Y Raúl cuenta con 20 años de experiencia en el sector financiero y la banca y a lo largo de su camino ha desarrollado la estrategia de productos financieros, liderando el direccionamiento de proyectos con enfoque en optimización de procesos y alcanzando la implementación de nuevos productos. Actualmente es director comercial de Nequi Panamá y el responsable de liderar, impulsar y escalar la primera plataforma digital financiera en Panamá. Les doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Un pequeño video y conversamos con ellos. We meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds. No man can fully grasp how far and how fast we have come. But condense, if you will, the 50,000 years of man's recorded history in a time span of but a half a century. Stated in these terms, we know very little about the first 40 years, except at the end of them, advanced man had learned to use the skins of animals to cover them. Then about 10 years ago, under this standard, man emerged from his caves to construct other kinds of shelter. Only 5 years ago, man learned to write and use a cart with wheels. Christianity began less than 2 years ago. The printing press came this year. And then less than 2 months ago, during this whole 50-year span of human history, the steam engine provided a new source of power. Newton explored the meaning of gravity. Last month, electric lights and telephones and automobiles and airplanes became available. Only last week did we develop penicillin and television and nuclear power. This is a breathtaking pace, and such a pace cannot help but create new ills as it dispels old. So it is not surprising that some would have us stay where we are a little longer, to rest, to wait. If this capsule history of our progress teaches us anything, it is that man in his quest for knowledge and progress is determined and cannot be deterred. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked. Hace 60 años daban prácticamente este discurso y era un discurso de exponencialidad. Ya entendió las tecnologías que se venían y que había que aceptar estos desafíos. Y hablando de desafíos, vamos a hablar en el panel de la banca. Gracias por aguantarme un ratito. En el panel de la banca.
¿Cómo están enfrentando los desafíos del sector bancario, desde un neobanco y desde un banco tradicional? Bueno, es una pregunta bien abierta, ¿no? Después las voy a aterrizar. Porque sí, los desafíos son diarios. Creo que el aprendizaje desde el punto de vista de un neobanco como Nequi tiene que ver con la velocidad de las decisiones, con el trabajo colaborativo, con poder acondicionarse en cada geografía y en el caso de Panamá a la regulación, a responder directamente a los usuarios con una solución flexible, fácil, ágil, que cambia la forma de interactuar con la plata. Y ese al final es el propósito desde esa capacidad digital 100% que un neobanco como Nequi debe colocar en la sociedad. Y eso implica muchas cosas. Implica firmar alianzas diarias con los actores que están dentro de ese ecosistema físico y digital, lograr tener conversaciones en donde llegamos a acuerdos y todos buscamos mejorar la sociedad finalmente. En el almuerzo estábamos con otra charla y la persona decía, no hablemos de las fintech porque la rentabilidad no se ve, ¿cierto? O las soluciones digitales, que abres cuentas digitales en 5 minutos y demás, pero el promedio de esas cuentas digitales es de $10. Entonces el fondeo no da, no sé qué tal. Pero detrás de eso, la gran pregunta es, ¿y entonces detrás dónde está el modelo de negocio? En la estructuración, en el futuro, en la magnitud. Y aquí es precisamente apostarle a esa curva que tú mostrabas hace un rato. Hay mucho esfuerzo. Ahorita estábamos allá hablando y yo decía, es que un año en Nequi es como un año de perro. Entonces… Totalmente. Y pasan 7 años mentalmente cada año y uno dice, ¿a qué velocidad estamos andando? Pero lograr llegar a ese punto de inflexión y cambiar la dinámica del mismo neobanco, te llega a la curva exponencial en el momento en el que es. O sea, con toda la dinámica, el esfuerzo, con los actores y protegiendo también las dinámicas desde la regulación y desde cada uno de los usuarios. Entonces, ahí estamos parados. ¿Y en el sector tradicional? Bueno, para el sector tradicional, Panamá cuenta con un centro bancario internacional un poco fuerte. Mucho tiene que ver la parte de la tradición, de llevar la plata al banco, de tener una cuentita de ahorro, ese tipo de cosas. Esa es la mentalidad tradicional que se tenía aproximadamente hace 20 años hacia atrás. De hace 20 años hacia acá, la metodología del sector bancario y la transformación que ha venido teniendo ha sido muy importante para poder activar la parte de servicios y productos adicionales a estas cuentitas de ahorro que tenían tradicionalmente las personas. Ahora, con las nuevas transformaciones digitales con las que se enfrenta el sector banca, se han venido desarrollando diferentes tipos de servicios y productos como banca móvil, las diferentes tipos de apps que conocemos, en las cuales la banca tradicional ya empieza por lo menos a tener esos canales electrónicos adicionales para que los clientes puedan intervenir ya de una manera un poco más digital, por decirlo así, con la entidad financiera en su momento. Claro, esto siempre y cuando respetando las maneras de seguridad que se tenga que tener, cumpliendo con todas las disposiciones del regulador como tal. También juegan un papel muy importante la parte de los corresponsales no bancarios que realmente facilitan, como bien lo decía acá el compañero, facilitan la parte de las alianzas con el sector banca para poder brindarle también ese tipo de servicios adicionales a los clientes para que el customer experience sea un poco más agradable para ellos. Clarísimo. El tema es que los cambios son muy rápidos, ¿sí? Este año de 7 años me
me hiciste acordar, yo además del sombrero en quien conecta, otro de mis sombreros soy consultor de algunas entidades bancarias y financieras. Y viajé a un taller sobre neobancos en Colombia. Desde el momento en que me inscribí hasta que el momento que viajé, que no fue tanto tiempo, ¿sí? En el medio hubo 2 regulaciones nuevas. O sea, todo lo que yo iba a ver ya cambió 2 veces en el camino. La pregunta es, ¿cómo están a nivel regulación en Panamá? ¿Cómo está cambiando esto? ¿Cómo está el proceso de crear un sandbox? Hay pocos países de Latinoamérica que tienen este ambiente de prueba para determinados proyectos. ¿Hacia dónde va el país en eso? Bueno, en el sector de regulación, aquí en Panamá se dicta mucho el tema de las regulaciones, no solamente por la Superintendencia de Bancos, sino también por las otras entidades en las cuales tienen esa autoridad de supervisión hacia la entidad financiera bancaria del país, como son la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia también de Seguros, que también facilita también un tema de regulación por allí, y entre algunas regulaciones internacionales a las cuales algunos bancos que también prestan sus servicios internacionalmente también se deben a ellos. Así que esas regulaciones van cambiando a medida que se van actualizando y van saliendo nuevas tendencias tecnológicas como tales, salen nuevos riesgos, así que a la par que van saliendo estos nuevos riesgos y estas nuevas tendencias tecnológicas, asimismo debe ir la regulación actualizándose. Aquí en Panamá lo que se está realizando es que normalmente al ellos tener noticias de que está saliendo este tipo de eventualidades, van entonces haciendo las actualizaciones pertinentes a los acuerdos ya existentes. Así que se hacen diferentes tipos de modificaciones y a la par, si no se cuenta con una regulación para ese fin, entonces se realiza un nuevo acuerdo. Claro, como la palabra lo dice, acuerdo es en conjunto también con las entidades financieras. Pero están avanzando en ese camino. Correcto. Y digamos que no solamente es el texto. Acá, digamos, Panamá tiene una ley fintech que tiene que entrar en un proceso de operativización, que es súper importante. Pero de fondo la esencia y lo que es más importante para poder generar un ambiente de crecimiento y de evolución es el acompañamiento del regulador. Y en ese sentido, pues yo siento desde ese punto fintech y digital y demás, que el regulador tiene la capacidad y tiene esa esencia de estar acompañando los nuevos proyectos. Y entonces cuando uno lo ve, el mapa de Panamá de hace unos años a hoy, pues ya hay unas ofertas productivas dentro del país, unas por los grupos financieros locales y otras que están llegando del exterior a colocarse acá. Pero con esa línea y con esa guía es mucho más fácil poder aplicar algo dentro de la sociedad, ¿cierto? En mi experiencia ya con un NECI que lleva un poco más de 6 años acá, siempre se ha sentido que hay un acompañamiento y un acompañamiento para resolver positivamente qué es lo que se va a colocar en el mercado, sin afectar, digamos, de frente qué es el producto y cuál es la oferta de valor que se lleva, porque al final en un ejercicio digital en el sentido puro, tiene que ser ágil, flexible, mejorar la interacción con las personas y ahí estamos parados dentro de NECI, en ese mismo efecto y uniendo 2 mundos, el digital pero también el físico, porque en el físico, en el tradicional, las redes y donde tú estás parado tienes que tener ese ecosistema de interacción que Carlos decía, los corresponsales no bancarios. Pero en NECI tenemos el punto pago, el corresponsal no bancario, hay redes que están ya funcionando que también necesitamos conectar para que sea omnipresente. Y eso, digamos que ese valor y ese acompañamiento desde las regulaciones actuales y las evoluciones, más los reguladores acompañando ese movimiento sin necesidad tanto de hablar de un sandbox, pero más en ese acompañamiento productivo es muy importante y es lo que está sucediendo. Hablamos del tema regulación, que es un tema clave obviamente en el sector, por lo que implica el sector bancario, pero hablemos del otro eslabón, del punto final de la cadena, el cliente. ¿Cómo cambió el cliente en estos últimos años? Hablemos del caso panameño específicamente. ¿Cómo cambió el consumidor de producto bancario panameño? Bueno, el cliente le ha gustado los cambios en las tendencias tecnológicas.
De por sí que aquí en Panamá el panameño o la cultura panameña tiende a utilizar mucho lo que son los smartphones y los van cambiando cada año. Parece mentira, pero cada año va la renovación de los celulares y así sucesivamente. Con esa evolución también va evolucionando tecnológicamente el cliente. El cliente anteriormente solamente teníamos lo que era banca móvil, pero no prestábamos diferentes servicios dentro de la banca móvil, en la banca tradicional. Entonces, desde hace muchos años para acá, en la banca móvil se han adherido diferentes tipos de productos y servicios en los cuales el cliente entonces ha venido evolucionando, ha venido transaccionando más, ha venido requiriendo inclusive más servicios para precisamente no ya estar físicamente en una sucursal de la entidad bancaria, que sea mucho más fácil, ni siquiera una llamada por teléfono, simplemente interactuando, ya sea por su móvil o simplemente por un dispositivo en el cual tenga algún tipo de conexión a internet. Yo creo que tengo un concepto un poquito diferente de esa evolución. Ajá. Al comienzo, específicamente Panamá, cada persona sentía ese nivel de inseguridad y desconfianza de poder manejar el dinero directamente desde su celular, incluso con las bancas móviles. Pero tiene su punto de inflexión en la pandemia. Y ahí el que ayuda a orquestar ese nivel de confianza es el mismo gobierno. O sea, desde la Autoridad de Innovación Gubernamental, colocando subsidios que están directamente desde la cédula y empiezas a tener ese tipo de interacción directa con abastecerte de mercado y no sé qué y tal, empieza a haber en ese tiempo un momento en el que las personas empiezan a entender qué es lo que realmente funciona en ese mundo digital y a entender la eficiencia del tiempo y a tener ese fit y hace un clic. Y hace un clic que permite que no solamente Nequi esté funcionando en el mercado, sino algunos otros competidores. Y que empecemos a tener un mindset diferente. Y entonces como sociedad hay una movilización que ha evolucionado en el tiempo, que todavía falta otro trecho para poder avanzar mucho más y fortalecer además todo ese atributo y ese brazo financiero digital en Panamá. Pero vamos por una ruta muy buena y yo creo que ahí, como lo decía ahorita, estamos casi en el punto en el que va a haber un crecimiento exponencial en esos sentidos y donde muchos de los aliados que estamos en digital tenemos que estar correlacionados para que abastezcamos el mercado como se debe. En ese sentido, ¿es mejor un banco tradicional convirtiéndose en banco digital o es mejor crear una entidad nueva? ¿Cómo ven la tendencia en el mercado local, más allá del caso de ustedes? No, mira, yo creo que el caso de uso, los dos mundos pueden ser exitosos. Lo que pasa es que cuando tú te vas solo a experimentar desde pequeño y no sé qué, muchas veces el respaldo y la capacidad que tienes de llegar a darle el soporte, el servicio a la persona, se te va a dificultar mucho más, ¿cierto? Y entonces ese nivel de confianza va a ser más difícil colocarlo en el mercado. Ahora, desde una entidad grande, tratando de ser digital, pueden existir varias formas, ¿no? Y yo tuve un jefe que decía, es que usted no puede ser un oso grande, peludo y feo tratando de ser el príncipe de la película, ¿cierto? Pero desde la opción propia y la acción es donde se deben presentar realmente en producción las cosas hacia las personas y que si tú te dices es que yo soy flexible, soy ágil, de verdad lo tienes que ser y no cuando llega la persona y abre la puerta y dice esto no era lo que me estaban ofreciendo. Y ahí es donde vivimos todos los días y ese año perro en Nequi lo vivimos para que las personas tengan ese tipo de servicios y ahí es donde están las esencias, independientemente de dónde está el origen de la solución. Por supuesto. Sí, aquí en Panamá todavía se mantiene el esquema híbrido, hay mucha tendencia todavía a la banca tradicional,
Y también está la tendencia hacia los canales digitales, hacia los neobancos, a la utilización de ellos, a hacer todo virtual, Un poquito más. hacer todo virtual y no asistir físicamente a lo que son las ubicaciones de las entidades financieras, ¿sí? En ese sentido, esto ha agilizado mucho la parte de la transformación digital que cada entidad financiera se vaya dando, a medida que la regulación también lo vaya permitiendo. Y si también la regulación va enfocada a lo que es la parte de la fintech con los neobancos, eso va a ser el crecimiento exponencial, como mencionó acá. ¿Y qué negocios creen que son los que van a apalancar ese crecimiento exponencial? Porque está claro que no es el negocio tradicional de la banca lo que va a ser el negocio del futuro. Entonces, ¿por dónde va a pasar el negocio? Me imagino que, siguiendo un poco la línea de lo que presentaba hace un ratito, los bancos hoy quieren transformarse en ese ecosistema omnipresente en toda la vida del consumidor. ¿Por dónde va a pasar el negocio? Marcelo, ahí tenemos ejemplos a nivel global de dónde está pasando esa transformación digital, y las ofertas digitales que están te llevan a mundo financiero y no financiero, ¿cierto? Claramente los pilares, digamos, de rentabilidad en el mundo financiero siguen siendo similares en el mundo digital. La movilidad es diferente y la oferta de valor también cambia drásticamente. Entonces tú ya no estás hablando de voy a abrir la cuenta y me demoro 3 horas, sino en 5 minutos tengo lo que necesito. Y lo mismo se transforman los mismos productos que conocemos. Entonces dice, ¿tú para qué necesitas un plástico si tienes una alternativa tokenizada dentro del celular? Y para allá van todas esas colecciones de ofertas de servicios financieros dentro del mismo móvil, para que tú puedas vivir tu vida al ritmo de tu mismo celular que está en el bolsillo, ¿cierto? Y ahí mismo pagas la boleta de cine, la de teatro, el tiquete de avión y tal, que son los temas no financieros que empiezas a componer el resto de la oferta de valor. Y esa transformación es parte de lo que el negocio empieza a ver en los pasos futuros desde las alternativas financieras digitales como Nequi. Sí, yo pienso que a medida que le proporcionemos más servicios a los clientes, el cliente va a quedar más satisfecho, ¿sí? En que la entidad financiera sepa satisfacer la necesidad del mismo, que le pueda proporcionar todo este tipo de servicios que hemos conversado aquí y aún más, porque a medida que va avanzando el tiempo van a ir saliendo muchas más tendencias, muchas más necesidades. Hace 5 años no existía el tema del contactless aquí en Panamá y ahora eso básicamente casi todo el mundo lo paga en cualquier lado. El tema de los QR, tú vas a un restaurante y el menú te lo facilitan con un QR. Eso hace 5 o 10 años atrás, eso no existía aquí. Entonces, todas esas necesidades no solamente son para la parte financiera, sino también para todas las necesidades a nivel de otras áreas también. Excelente. Última pregunta y con esto cerramos los contenidos del Tech Day. Así que tienen que dejar un mensaje espectacular en este momento. Ahí, lo voy a terminar rompiendo. Les voy a pedir que se saquen por un segundo el sombrero de Banismo y de Nequi y ahora me respondan como Carlos y Raúl, ¿sí? Insisto, es el cierre del Tech Day. ¿Cómo imaginan la banca dentro de 10 años? Hablamos antes de que el futuro no se lo espera, uno lo crea. Si ustedes creasen el futuro de la banca, ¿cómo va a ser el banco dentro de 10 años? Le dejamos primero, ¿no? Cantó primero que vas vos primero. Bueno, para mí el futuro de la banca va a ser muy importante el apoyo que tenga a nivel regulatorio, porque si a medida que las regulaciones vayan flexibilizando algunas cositas que de repente impiden la mayor parte del desarrollo tecnológico para que los neobancos ya puedan surgir, no solamente con la compra de una licencia, sino que también puedan brindar otro tipo de servicios, otro tipo de bondades. Para mí sería fabuloso que los neobancos y la banca tradicional se conviertan en un entorno digital totalmente, ¿sí? Y que ya la parte de las sucursales, por decirlo así, básicamente no tengas que ir
sino que simplemente sigas realizando todas tus transacciones por medio de tu móvil o por medio de cualquier canal digital en la cual tú dispongas. Para mí, ese sería el futuro más importante, porque no podemos depender de atacar los nuevos retos con una tecnología antigua. Así que a medida que la tecnología va avanzando, asimismo, la transformación digital en estas entidades financieras tiene que ir avanzando. Excelente. Yo lo voy a poner desde el punto de la exponencialidad. Perdón, no escuché bien. Desde el punto de la exponencialidad. Vamos a poner el ejemplo de Nequi. Hoy se abren más o menos en Panamá entre 5.000 y 6.000 cuentas mensuales. Colombia, más o menos 700.000 en Nequi. Si uno va a esa velocidad en un esquema exponencial, la figura que uno va a ver en 10 años realmente es una banca agnóstica, que realmente le da el beneficio y el bienestar a la persona. Tú no necesitas pensar en una marca, necesitas usar tu dinero, necesitas tomar decisiones financieras personales o como empresa y demás en el futuro. Entonces, el negocio, by the way, se va a fortalecer muchísimo, pero va a terminar en el punto en el que de una forma natural e inmersa dentro de tu vida personal, realmente no vas a necesitar una branch, simplemente tomar decisiones y hacer un clic. Y en ese clic, así como cuando se terminó el teclado de BlackBerry y se volvió Apple y demás, va a suceder en la banca. Entonces todos tenemos que estar preparados para esa evolución y como sociedad vamos a llegar a esas etapas. 10 años parece mucho tiempo, pero a la velocidad del crecimiento tecnológico, de la cultura y de esta forma de empezar a adaptarnos en los cambios, 10 años son un momento en el que realmente yo no esperaría para nada pisar una oficina para hacer un requerimiento, sino simplemente un clic desde mi celular. Interesante. ¿Merecen un aplauso? Muchas gracias a los dos por ayudarnos en este cierre del Tech Day. Gracias.